En México, la pena de muerte existió desde la época prehispánica, la cual fue abolida en el año 2005, cuando el presidente Vicente Fox decretó la prohibición total de la pena de muerte, que se encuentra asentado en el artículo 22 de la Constitución mexicana, que se reformó el 18 de junio del 2008. Ojo por ojo y todo el mundo se queda ciego. Buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito. Hoy nos trasladaremos hasta la Universidad IESPO, donde la licenciada Diana hará una serie de entrevistas en relación al tema pena de muerte. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, Alison. Como tú ya lo mencionaste, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad IESPO. Estoy aquí para entrevistar a los coordinadores de las carreras Derecho, Pedagogía y Psicología. Buenas tardes, me encuentro con la licenciada Pamela Hernández, coordinadora de la carrera de Psicología. ¿Sabe qué es la pena de muerte? Pues a grosso modo sí. ¿Nos podría decir qué es lo que sabe? Tengo entendido que es una sanción que se otorga como resultado a haber cometido un delito. ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte y por qué? Es una pregunta bastante profunda y compleja, filosófica incluso. La verdad es que creo que yo estoy en contra de la pena de muerte, puesto que me parece que el sistema penal en México suele ser altamente punitivo, en el sentido de que es al sujeto a quien se le culpa por haber actuado de cierta manera, cuando en realidad sería indispensable pues poder analizar realmente qué es lo que ocurrió con esta persona, como también el contexto, es decir, el ambiente en el cual estaba inmerso tuvo un papel importante, e incluso como el Estado quizás no está promoviendo políticas sociales, políticas educativas, que coadyuven a que ese ser humano pueda tener otras oportunidades y alternativas. Ok, muchas gracias. ¿Considera que se vuelva a retomar la pena de muerte? Bueno, ya nos comentó que no está de acuerdo, entonces por ende no. ¿Para qué delitos lo considera esto? No. ¿Sabe por qué quitaron la pena de muerte? No, la verdad es que lo desconozco y es un punto interesante que necesitaré investigar más a profundidad. Okay. ¿Sabe por qué quitaron la pena de muerte? No del todo, sin embargo imagino que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y con pues, poder garantizar el derecho a la vida. Pensaría eso un poco. Okay. Siguiente. En caso de que se vuelva a retomar la pena de muerte, ¿le gustaría presenciar el momento de la ejecución de la pena? Ya que pues a veces a los psicólogos también se les forma parte de para que se presencien algo o así para un estudio o demás en materia psicológica. Sí, entiendo la participación de mis colegas psicólogos, sin embargo creo que a mí no me gustaría, te soy muy honesta. Ok. ¿Cree que nuestro país tiene la capacidad de retomarlo? De retomar la pena de muerte. La pena de muerte, pues me parece que no, puesto que es una cuestión muy delicada. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones aquí en México hemos sido testigos de que la impunidad, la corrupción, pues son temas que permean en muchísimos ámbitos. Y no dudo que esto pudiera llegar a ser utilizado como una forma de, ¿cómo decirlo?, de castigar a personas que incluso puede que no sean culpables. Entonces, creo que tendría que existir todo un aparato que estuviera muy bien regulado y que estuviera incluso muy bien supervisado, de que esté ocurriendo todo de manera pues legítima. Ok. Si se implementa nuevamente la pena de muerte, ¿cree que disminuiría cualquier tipo de delito? No, creo que en realidad las razones por las cuales ocurren los delitos son multifactoriales. En ese sentido, repito, querer irse a la parte punitiva, al castigo únicamente,
es tener una visión reduccionista de la problemática del tejido social. Entonces, creo que eso no da soluciones y como psicóloga, ahí sí te puedo decir que nosotros le apostamos muchísimo a la prevención. Eso sería lo ideal. Si se va a dedicar o destinar recursos públicos a una causa, que sea la prevención. Y cuando digo también prevención, pues me refiero a crear mejores espacios educativos en los que docentes y directivos estén capacitados de qué hacer para ayudar a los estudiantes, ¿no? Porque al interior de las escuelas hay muchísima violencia, ¿no? O también dedicar recursos para que las familias tengan programas como Escuela para Padres, o que se pueda pues ayudar a que haya mejores condiciones laborales que de alguna manera terminan impactando en quién cuida a esos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, en muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, creo que sí se puede prevenir el delito. Sí, creo que es fundamental. Sí, concuerdo con eso también con usted. Sí. ¿Cree que es inhumano y por qué? Sí, creo que es inhumano porque, repito, pues el derecho a la vida es un derecho humano. Creo que además, pues, aunque solemos pensar y como diabolizar, ¿no? O satanizar a aquellas personas que cometen los delitos, bueno, es extraño, ¿no? Porque o los satanizamos o los vemos como con cierta excentricidad y romanticismo, como, ay, el asesino, que no en vano hay tantas películas, por ejemplo, ¿no? O hay museos, libros, historias, ¿no? Acerca de ellos, pero más allá de eso, me parece que poco se hace por entender qué es lo que lleva a que la persona actúe de esa manera. Entonces, a mí me parece completamente inhumano y yo pienso que todas las personas merecemos tener la oportunidad de tener una alternativa para encontrar una forma distinta de actuar, ¿no? Pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Algunos programas sociales han dado luz y han dado evidencia, o sea, sirven como evidencia de que cuando a las personas tú les das apoyo y alternativas, se transforman. En Estados Unidos, hace muchísimos años, tendrá como 15, escuché de un programa en el que a presos que habían cometido algún delito tipo homicidio, les daban un perrito que tenían que entrenar, que cuidar, entrenar, alimentar. Era un ser vivo que estaba a su cargo. Y lo entrenaban para ser lazarillo, o sea, una persona invidente, ¿no? Evidentemente iban de la mano de un especialista que les enseñaba. Creo que eso era fabuloso, porque por un lado le estabas enseñando a alguien que quitó una vida, le estabas enseñando cómo cuidar una vida, a valorarla, ¿no? A entender cómo funciona, a crear un apego y después a soltar a ese perrito para que tuviera una función social al ayudar a una persona invidente. Y era fantástico porque en el mini documental que vi, al final, cuando les preguntaban que cómo se habían sentido, cómo había sido la experiencia de dejar ir a ese perrito, porque no se lo iban a quedar para siempre, lloraban, ¿no? Entonces uno veía hombres grandes, fuertes, tatuadísimos, que bajo nuestros estereotipos pues puede parecernos como que increíble, ¿no? Se ve súper rudo. No significa que sea así, pero claro, nuestras creencias y prejuicios eso nos dicen. Y en su lugar veíamos una persona pues muy conmovida, ¿no? Y que cuando salga pues tiene una alternativa para dedicarse a ser entrenador de perritos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese solo programa transformó una vida y con eso ayudaste también a que ese ser humano después sea un agente de cambio. Sí, claro. Siguiente pregunta. Si tuviera la facultad de cambiar la pena de muerte en otro tipo de sentencia o castigo, ¿cuál sería? Precisamente sería tal vez sí pasar tiempo en un lugar. Me gustan mucho estos programas de otros países en los cuales, por ejemplo, están en islas, no están en cárceles que tengan barrotes, que sean grises, ¿no? Como ocurre mucho en el sistema penitenciario aquí en México, y que además están en condiciones infrahumanas y que además pues son
no sé, un microsistema de corrupción, ¿no? Todo lo que pasa allá adentro, o sea, la gente, mis colegas trabajadoras sociales, psicólogas que conozco que han trabajado ahí, pues les parece algo muy, muy feo, ¿no? Entonces yo lo cambiaría más bien por que fueran otro tipo de espacios, número uno, y dos, justamente porque hubiese programas que estuvieran dirigidos a una verdadera reinserción social, a promover una verdadera reinserción social. Eso me parecería lo fundamental. Y hay muchas formas, o sea, puede ser sí desde la parte productiva, como esto que te contaba, ¿no? Ahora vas a ser entrenador de perritos, o puede ser justamente que eso sí lo llegan a hacer, ¿no? Enseñarles algún oficio, o también pues darle la oportunidad incluso de desarrollar habilidades artísticas, que eso es fundamental, porque también mucho de lo que los llevó a cometer esos crímenes es que no se sintieron jamás, que son personas que jamás se sintieron entendidas, amadas, vistas, y que no saben cómo gestionar todas esas emociones y todo ese caos que tienen en su mundo interno, y entonces destruyen, ¿no? Entonces necesitan encontrar otras formas de... Sí, claro. Siempre hay solución para todo. Uh-huh. ¿Qué opina de las naciones que aún aplican la pena de muerte? Opino que les resulta mucho más cómodo, pues, como buscar esta parte de sanción, esta parte punitiva que ya te decía, y tratar de que eso sirva de ejemplo. Pero eso en el fondo no resuelve nada desde mi punto de vista, porque desde que somos pequeños y justamente formamos parte del núcleo de la sociedad que es la familia, o que incluso estamos en otras instituciones como justamente la escuela, nos vamos formando desde una perspectiva que tiene que ver mucho con el temor al otro, ¿sí? Es decir, la motivación a ser ético, a actuar bajo valores, tiene que ver más con el miedo a que el otro me vea y me castigue, o a que el otro me vea y me pegue, o a que el otro me vea y ya no me quiera, en lugar de tratar de actuar de una forma correcta porque hay una genuina comprensión, porque yo quiero, deseo actuar así. Entonces, aunque conductualmente puede parecer lo mismo, que haya, por ejemplo, aquí dos adolescentes que se portan bien, lo que tú ves es una conducta correcta, punto, ¿no? Pero no es lo mismo que justo uno se porta bien porque cree en esta parte de solidaridad, y porque tiene valores inculcados muy fuertes, a quien se porta bien porque si no, no le van a dar el juguete, ¿no? O porque si no, llegando a su casa le van a golpear. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando en el segundo caso no hay alguien que ejerza ese castigo, pues va a decir, perfecto, este es el momento, ¿no? Puedo portarme mal y ahora no habrá consecuencias. O estará buscando hacerlo a escondidas. Entonces, pues creo que es la manera fácil de resolver el problema. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cree que la pena de muerte sirva de escarmiento para los delincuentes? En el fondo no lo creo, y menos aquí en México, porque siendo muy honesta, pienso que aquellos que cometen los delitos, los peores delitos, no reciben castigo alguno. Hay una cantidad de impunidad tremenda que manda un mensaje a la sociedad muy fuerte. Y me parece que sobre todo, hay que decirlo, las personas que son castigadas, o sea, que van a la cárcel, que tienen la pena de muerte y demás, son personas que de por sí ya han sido sumamente oprimidas. Me refiero a personas que se encuentran o que son atravesadas por una serie de categorías sociales como la pobreza, como que además son personas racializadas, que son personas que no tuvieron acceso a la educación, o sea que ya de por sí la vida les ha dado muy poco, y encima de eso nosotros somos es a los primeros que les castigamos. No así con, por ejemplo, aquellos delincuentes de cuello blanco, que son hombres estudiados en Harvard, que desvían recursos, que roban, que cometen crímenes o que están trabajando de la mano con el crimen organizado, pero como tienen contactos, como tienen dinero, como son hombres blancos, pues a ellos no les pasa nada. Entonces, me parece que no. Que es golpear a quienes de por sí ya han sido muy golpeados. Bueno, tiene razón.
Siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo a que con sus impuestos se continúe manteniendo a los delincuentes por delitos dolosos? Sí, aunque creo que la pregunta en sí misma puede ser un tanto tendenciosa en el sentido de que si me lo dices así como justo manteniendo, sí lo siento como, no, yo no quiero mantener a nadie, más que a mí misma. Pero más allá de eso, creo que con esta visión social, pues entiendo que mis impuestos, ¿no?, son destinados a muchísimas causas y bueno, pues una de ellas es precisamente a las personas que están cumpliendo una pena. Me gustaría mucho más bien pensar que ese dinero está siendo realmente invertido de una manera estratégica, y con eso me refiero a que con programas que están estudiados, que fueron realizados por equipos interdisciplinarios y que entonces van a dar resultado para promover una verdadera reinserción social, repito, porque al final eso, a lo mejor yo puedo pensar como, ay, pero es el otro, a mí qué me importa mucho, porque lo que le ocurra a esa persona directa o indirectamente va a incidir en lo que me pasa a mí. Si esa persona el día de mañana sale y en lugar de haberse podido reinsertar, de convertirse o transformarse, sigue delinquiendo y la cárcel o el centro penitenciario le sirvió de una escuela del crimen, como escuela del crimen, pues va a ser terrible, porque entonces justamente va a empezar a invitar a otros o va a crear pues una situación sumamente hostil, ¿no? Yo creo que todos hemos visto cómo los índices de inseguridad van a la alza y no parece haber algo que lo detenga. Ok, bueno, es que esto se lo comento porque hay algunas personas que dicen, no, es que ¿por qué ocupan los impuestos para mantener a delincuentes que solamente se cometieron un acto malo? Por eso incluimos esta pregunta a nuestra encuesta, a nuestra entrevista, porque nos pareció importante ese punto de vista que dicen, no, es que ¿por qué? ¿Por qué van a ocupar mis impuestos para eso? Y otros dicen, como usted, que se ocupen, pero que se les dé un buen uso. Claro, y lo entiendo, de verdad entiendo la pregunta, pero sí creo que también nosotros como ciudadanos necesitamos repensar esta parte y darnos cuenta que si nosotros, o sea, como, no sé, fomentar la empatía. Si yo fuese esa persona que tuvo tan pocas oportunidades en la vida, pues claro que necesitaría del apoyo de esos otros. El solo hecho de que nosotros, qué bueno que ustedes estén haciendo este ejercicio, me parece que promueve muchísimo el pensamiento crítico y reflexivo, pero somos un porcentaje bajísimo de la población los que tenemos acceso a la educación universitaria. Entonces, quién sabe, tal vez si esas personas hubiesen podido pasar por una universidad, tener contacto con profesores como ustedes, leer todo lo que ustedes han leído, las experiencias y un largo etcétera, pues sus decisiones de vida habrían sido muy diferentes. No tiene muchas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, licenciada. Gracias por tomarse el tiempo. Otra vez le vuelvo a agradecer y pues gracias por enriquecernos pues en esta investigación para nuestra actividad. No, al contrario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Maicano Chávez, del Grupo de Derecho de Tercero K. El motivo de mi visita es para realizarle una entrevista referente al tema de la pena de muerte, y más que nada para que nos dé su punto de vista. La actividad será grabada y será subida a la plataforma de YouTube. En caso de que usted se negara, podemos poner espaldas o que se difumine su rostro. Esto por cuestión de su confidencialidad y respeto a su imagen pública. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Luis Fuentes Hernández, a tus órdenes. ¿Cómo? Luis Fuentes Hernández, a tus Luis órdenes. Fuentes. Buenas tardes, me encuentro con el licenciado Luis Fuentes, el coordinador de la carrera de Pedagogía. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Usted cómo se encuentra? Todo muy bien, muchas gracias, con el honor de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. De antemano le quiero agradecer en nombre de mis compañeros por tomarse el tiempo de atendernos y si usted está de acuerdo daré inicio a las preguntas. Adelante. ¿Sabe qué es la pena de muerte? Pues sí. ¿Nos podría decir qué es lo que sabe? Bueno, la pena de muerte es una sentencia que se tiene como fin ante un hecho desagradable y como una consecuencia de los actos de alguien, que es permitida en algunos países, en algunas entidades, no en todas,
Esto es lo que puedo decir desde la pena de muerte. Ok, muchas gracias. ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte y por qué? Yo creo que estaría en contra, puesto que la pena de muerte se ve como una consecuencia de un acto. Y cuando alguien comete una irregularidad o un desorden público tan grave como puede ser la misma quitarle la vida a alguien que merezca la pena de muerte como consecuencia, es producto de una actitud que fue fraguándose poco a poco. Y entonces el hecho de que alguien cometa delitos tan graves que merezcan la pena de muerte habla de un estado, de una sociedad con situaciones graves de cultura, de valores, de integración y de muchas cosas. Entonces, antes de pensar en quitar la vida, debemos de pensar en prevenir llegar a esas situaciones. ¿Y cómo es prevenir? Bueno, pues fomentando valores, fomentando cultura, fomentando deporte, fomentando las buenas acciones para evitar las malas acciones. Sí, claro, eso tiene razón. ¿Qué opinas de la pena de muerte? Bueno, como te decía, es producto de una descomposición social y un acto pues, desagradable. Entonces, ¿considera que se vuelva a retomar o en caso de que se retome, lo considera viable? No lo considero viable porque se está fallando como sociedad en la educación, en la cultura, en la formación de un individuo. Entonces, habría que ver otros medios. ¿Sabe por qué quitaron la pena de muerte? Depende de dónde hables, por qué la quitaron, en qué, en dónde o por qué. Aquí en México. No sabía que se había existido la pena de muerte como una sanción. Sí, lo existió hasta antes, bueno, la quitó el presidente Vicente Fox en el 2005. Sí existía. Bueno, como dato. En caso de que se vuelva a retomar la pena de muerte, ¿te gustaría estar presente al momento de la ejecución de la pena al imputado? No, no me gustaría, porque ¿quién tiene derecho a privar de la vida a otro? ¿Cree que nuestro país tiene la capacidad de retomarlo? Yo creo que debemos de pensar en fomentar más que todo la cultura, los valores y la buena convivencia o la sana convivencia para llegar a esos niveles. Siguiente. Si se implementa nuevamente la pena de muerte, ¿cree que disminuiría cualquier tipo de delito? Lo que pasa es que se está viendo como una consecuencia. Estaríamos como sociedad o como Estado, se estaría atendiendo a una consecuencia y no estaríamos atendiendo a una prevención. Es mejor atender la causa y no solamente irse por la consecuencia. Siguiente. ¿Cree que es inhumano y por qué? Bueno, porque nadie tiene el derecho de de privar la vida a nadie. Eso es lo que creo. Ok. Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué manera cree que se vio? Si tuviera la oportunidad o facultad de cambiar la pena de muerte a otro tipo de sentencia o castigo, ¿cuál sería? Es que estamos solamente girando en torno a las consecuencias y no es solamente ver las consecuencias, es que ver las causas, y es una causa de una sociedad en descomposición, de una sociedad con valores limitados. Tenemos mucha cultura, tenemos muchas maneras de poder evitar y de llegar a ese tipo de cosas, y entonces yo creo que habría que pensar más en las causas, más en evitar no solo la pena de muerte, sino evitar cualquier acto deshonesto o desagradable para la sociedad. Y eso se previene con trabajo, se previene con educación, se previene con valores, con cultura, con muchas cosas más, y no solamente enfocarnos en la pena de muerte. Entonces, ¿usted cuál propusión? Pues fomentar más los valores, fomentar más la cultura, fomentar más el trabajo, fomentar más el deporte, fomentar más el esparcimiento.
Entonces, que no hubiera una manera de sanción, o sea, No, más que sí. nada que se prevenga, ¿no? Sí, prevenir más que sancionar. Ok. ¿Qué opina de las naciones que aún aplican la pena de muerte? Es que hay una variedad de naciones que la aplican, algunas que se consideran con mucho desarrollo, pero también habla de la carencia de valores, de la ausencia de cultura, de la ausencia de una identidad. Y eso es lo que opino. Una pena de muerte no te garantiza un nivel cultural, ni te garantiza una nación con muchos valores. O juzgar a una nación por el solo hecho de tener pena de muerte no está juzgando en su conjunto, es juzgar a priori. Ok, muchas gracias. ¿Cree que la pena de muerte sirva de escarmiento para los delincuentes? Pues, si ya está muerto, ¿qué puede ser? Pero a los demás, por ejemplo, en caso de que yo veo que matan a ese delincuente, pero hay otros detrás, ¿no? O sea, hay más delincuentes fuera. ¿Cree que sirve de escarmiento a los que se encuentran fuera antes de que se les... Es que depende mucho de muchas cosas. Es multifactorial. La reacción de un delincuente va a depender de muchas otras condiciones, no solamente de la pena de muerte. Sí puede ser una reacción, pero habría que ver qué porcentaje de consecuencias. O sea, tienes una cantidad de delincuentes, por quitarle la vida a uno, ¿qué cantidad vas a lograr? Y habría que verse. Entonces, digamos, lamentable manejarlo así, pero ese costo-beneficio, ¿no? Tendría que quitar la vida para que cuántos se van a regenerar, por decirlo así. Y dependiendo de eso, de todas maneras no justifica, pero aún más, si no hay una regeneración o un cambio de conducta para quien delinque, ¿qué caso tuvo? Ahora, ok, si hubo cambio de conducta, considerándolo así, ¿cuántos? ¿Y hasta dónde se dio ese cambio de conducta? Ahora, ¿cómo lo vas a probar? ¿Solo por miedo? El que es delincuente, por N razones, regularmente no le tiene miedo. Ha tenido ausencia de miedo, por eso. ¿Por qué? Porque el miedo es producto también del valor, ¿no? Y entonces, si tiene ausencia de valores, no creo que le preocupe mucho que para un desconocido que no la vida, no creo que le preocupe mucho. Sí. Siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo que con sus impuestos se continúe manteniendo a delincuentes por los delitos dolosos? Lo que pasa es que primero habría que ver si quienes están en la cárcel realmente son los culpables o son fabricados. Habría que ver eso. Segunda, habría que reformar algunas situaciones, sí, de las leyes, pero más que de las leyes, del comportamiento social. ¿Qué estamos aportando a la sociedad como individuos? ¿Y cuánto estamos aportando como individuos para que esa sociedad mejore? El hecho de tener las cárceles llenas no habla bien de una sociedad, habla mal. Y el hecho de que todavía, aparte de que están mal como sociedad, por eso tienen las cárceles llenas, están absorbiendo un recurso que debiera ser destinado para la propia cultura o para la propia generación de valores, que disminuiría. Si tú revisas las estadísticas de los países que tienen un desarrollo, digamos, del índice de desarrollo humano elevado, tienen ausencias de habitantes en sus cárceles. Entonces va relacionado el índice de desarrollo humano con la cantidad de presos que tienes. Entonces, si entendemos eso como Estado y si entendemos eso como sociedad, va a cambiar y ni siquiera estaríamos dialogando el tema de la pena de muerte, sino estaríamos dialogando otros temas. Entonces, no está de acuerdo que se use, bueno, parte de sus impuestos para, pues más que nada, mantenerlos ahí, o sea... No te he dicho ni sí ni no, simple y sencillamente digo que los impuestos se deben de usar para mejorar el índice de desarrollo humano, y ese índice de desarrollo humano
tiene que ver desde nuestro desarrollo biológico, cultural, de valores, etcétera, etcétera. Y al decir biológico, bueno, es que con tus impuestos fomenta el deporte, genera salud, genera bienestar y eso te evita delinquir. Que se use para otras cosas. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias de antemano otra vez. Y pues mucho gusto conocerlo. Tanto gusto, aquí estoy a sus órdenes. Mi nombre es Diana Chávez, del grupo tercero K de la carrera de Derecho. El propósito de mi visita es para realizar una serie de preguntas sobre el tema de pena de muerte. Si usted lo permite, será grabado y por motivos de confidencialidad y respeto a su imagen pública, pues puede negarse. En caso de que no sea, pues procedemos a grabar. No se preocupen, yo agradezco la invitación y sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Me encuentro con el licenciado Arnulfo Ángeles, el coordinador de la carrera de Derecho. ¿Cómo se encuentra usted, licenciado? Muy bien, muy Qué bien. bueno, me da mucho gusto. Pues de antemano, pues muchas gracias por darse la oportunidad de atendernos. Y si usted está de acuerdo, daré inicio para hacer las preguntas. ¿Sabe qué es la pena de muerte? Sí, la pena de muerte es una sanción. Es una sanción que después de haber cometido un delito tiene como pena la privación de la vida. En nuestro país, como tal, en México, no está contemplada la pena de muerte, ¿sí? No está contemplada la pena de muerte, pero sí hay otro tipo de penas que asemejan a la pena de muerte. Repito, en nuestro país, como tal, al día de hoy, no está contemplada este tipo de sentencia, no en materia penal. Siguiente pregunta. ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte y por qué? ¿A favor o en contra? Es un tema delicado. Es un tema delicado porque de repente, socialmente hablando, nos puede, dependiendo del tipo de delito que se pueda cometer, podemos hablar en determinado momento de pena de muerte como tal, ¿no? Como sanción máxima o como pena máxima. Pero no es tan fácil desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, no es tan fácil el hablar de una sanción de pena de muerte, puesto que conlleva muchas situaciones, ¿estamos de acuerdo? Y creo, si me lo permite, creo que nuestro país aún no está preparado como para contemplar este tipo de sentencias de pena de muerte. Si usted, repito, la pregunta, si yo estoy de acuerdo o en contra, le puedo decir, sin hablar de a favor ni en contra, puedo mencionar que a México, al sistema judicial, en este caso en materia penal, creo que nos falta mucho para llegar a ese tipo de sanciones o hablar de la pena de muerte. Ok, siguiente pregunta. ¿Considera que se vuelva a retomar la pena de muerte? Que se retome de nuevo la pena de muerte, lo comentaba hace un momento, nos falta mucho. Sí, creo que nuestro sistema no está preparado para este tipo de sanciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nuestro sistema judicial adolece de muchas situaciones que en determinado momento una persona, y no estoy diciendo que sea al 100%, pero en algunos casos hay personas que sin haber cometido el delito, lamentablemente, un delito en específico, lamentablemente están purgando una pena. Es muy arriesgado hablar de una pena de muerte cuando nuestro sistema judicial, nuestro procedimiento en materia penal puede adolecer de muchas circunstancias, dejémoslo así, y nos arriesguemos a sentenciar a una persona a la pena de muerte sin que se tengan los elementos suficientes como para acreditar la responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Repito, nos falta mucho, ¿sí? No es que esté en contra al 100%, pero creo que si jurídicamente hablando, judicialmente hablando, en cuanto a lo procedimental, ¿sí? México no es que alcance una perfección porque no existe la perfección, pero si México está a la altura de, entonces sí se podría hablar de la sentencia de muerte como sanción. Pues sí. Siguiente pregunta. ¿Sabe por qué quitaron la pena de muerte? ¿Por qué se quitó o se quitó del código la pena de muerte? En específico no tal cual, pero puedo deducir
claro puedo deducir el hecho de que en nuestro sistema judicial, repito, no teníamos ese grado de preparación o de certeza, ¿sí?, en cuanto al procedimiento, como para poder sentenciar a una persona a esa pena de muerte como tal, ¿no? Sí existen penas de privativas de la libertad ejemplares, ¿sí?, pero pena de muerte, repito, creo que no estamos preparados y en su momento, sí, repito, deduzco que fue esa situación, ¿no? Nuestro sistema no era tan bueno como se pretende o como se quiere. Ok, siguiente pregunta. En caso de que se vuelva a retomar la pena de muerte, ¿le gustaría presenciar el momento de la ejecución de la pena al imputado? Que si me gustaría, creo que no, creo que eso ya sería morbo, ¿sí? El hecho de estar presente al momento de que se ejecute esa pena, creo que las personas que están presentes, por ejemplo, en otros países, en específico el país vecino, en algunos estados de la Unión Americana, el hecho de que se lleve a cabo esa pena y que estén presentes algunas personas, desde mi punto de vista, creo que ya es con morbo. Sí entiendo que deben de estar ciertas personas, ¿sí?, como para verificar que se lleve al pie de la letra, se ejecute esa pena al pie de la letra, pero en específico. Ya personas demás, creo que ya es por morbo. Y si usted yo estaría presente, amén de que yo fuera parte de, sí tendría que estar, pero si no hay necesidad, créame que no estaría presente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si se implementara nuevamente la pena de muerte, ¿cree que disminuiría cualquier tipo de delito? No creo. Lo comentaba hace un momento. Creo que el Estado mexicano, como ente de poder, necesita crear políticas públicas, programas sociales que ayuden a prevenir todos los delitos, ¿sí? Creo que si el Estado mexicano se preocupa realmente por la sociedad, por las necesidades de una sociedad, creo que no llegamos a ese punto, ¿estamos de acuerdo? Yo así lo visualizo. No es responsabilidad al 100% del Estado mexicano, pero sí es una labor que tiene el Estado mexicano. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si tuviera la oportunidad o facultad de cambiar la pena de muerte en otro tipo de sentencia o castigo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Repito, para llegar a la pena de muerte hay que cubrir una serie de situaciones para hacer perfectible o para que se pueda hablar de una pena de muerte. Pero si no existiera la pena de muerte, se podría hablar de una... Hoy en día en México se está hablando de una prisión vitalicia, ¿estamos de acuerdo? Entendida como esa prisión vitalicia, prácticamente una pena de por vida, ¿no? Estar cumpliendo una pena de por vida. Repito, tampoco digo que sea algo ideal la pena vitalicia, porque no estamos seguros que esa persona haya cometido un delito, digo, amén, de que se hayan cumplido todas las etapas del procedimiento y que realmente se haya comprobado la culpabilidad de esta persona, entonces sí es válido, ¿no? Pero creo que después de la pena de muerte puede estar, y repito, ya en nuestro país se está usando esta terminología y ya hay sentencias de pena vitalicia. Para mí, desde mi punto de vista, después de la pena de muerte, si no existiera, la pena vitalicia sería, y lo pongo entre comillas, lo ideal. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de las naciones que aún aplican la pena de muerte? ¿Qué opino de esas naciones? Volvemos a ese punto, ¿no? Adolecen, no estoy diciendo que su sistema judicial sea perfecto, adolecen de muchas, tienen carencias, ¿estamos de acuerdo? Tanto así que una persona que ha sido sentenciada a la pena de muerte puede estar apelando de manera continua, y hablo en específico de Estados Unidos, puede estar apelando esa sentencia o que se ejecute esa sentencia, y hay personas que están años esperando dos opciones: o que se ejecute la pena de muerte, o que en determinado momento el Estado en esos países, las autoridades en esos países, de alguna u otra manera
cambien esa pena. Lo que te da a entender o lo que nos da a entender que en esos casos, ¿sí?, el procedimiento tuvo muchos defectos. Como para que una persona lleve años, ¿sí?, y no estoy hablando de 1, 2, 5, 6 años esperando a que lamentablemente se llegue ese día, nos da a entender que el procedimiento que llevaron previo a esa sentencia tuvo muchos defectos. ¿Estamos de acuerdo? Por consecuencia, repito, esos países que tienen esa pena de muerte, esa sentencia de pena de muerte, creo que de alguna u otra manera tienen muchas fallas. Tanto así, repito, que hay personas que están esperando a que se ejecute esa sentencia y hay personas que afortunado o desafortunadamente, desde el punto de vista en que se quiera ver, cambian por completo su sentencia, ¿sí?, a una sentencia de por vida únicamente, ya no la pena de muerte, a una cadena perpetua, lo que se le conoce ahí. Sí, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cree que la pena de muerte sirva de escarmiento para los delincuentes si se llegase a retomar? De escarmiento para los delincuentes. Sí y no. Si se llegara a ver. Si se comprobó la plena culpabilidad, la responsabilidad de esta persona en un delito, ¿sí?, bastante fuerte o grave, entonces puede ser válido, siempre y cuando se haya comprobado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Y lo vemos desde otro lado y es lo que he venido mencionando. ¿Qué pasa si ese procedimiento tiene muchos defectos o tiene muchos errores? Y que lo sentencien a una pena de muerte. No es lo ideal, ¿sí? Una sentencia de pena de muerte no me va a garantizar, ¿sí?, no me va a garantizar, uno, que efectivamente esté siendo realmente, que haya llevado un procedimiento legalmente hablando al pie de la letra y que su sentencia sea real. Y tampoco me va a decir que las personas que de alguna u otra manera se han dado cuenta que existe la pena de muerte no cometan delitos. Yo creo que más que endurecer, sí, no estoy diciendo que no, pero más que endurecer los articulados del Código Penal, más que endurecer las sentencias, creo que hay que ver hacia atrás, lo decía, hay que verificar o hay que ver qué estamos haciendo mal como sociedad, hay que ver qué estamos haciendo mal como gobierno, qué está haciendo mal el gobierno, para que las personas cometan una baraja de delitos, lamentablemente, y que como consecuencia pueda haber sentencias, ¿sí? Si de verdad volteamos y vemos qué es lo que estamos haciendo mal, pienso yo, que estaríamos evitando muchos delitos. Sí, estaríamos evitando muchas cosas. O como usted comentaba de que hubiera programas y así, para que pues finalmente evitar primero más que nada que se cometan este tipo de delitos y pues la sociedad pues vaya bien. Exactamente. Siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo que con sus impuestos se continúe manteniendo a este tipo de personas por delitos dolosos? Con nuestros impuestos. Bueno, lamentablemente aquí a lo mejor ya es meternos mucho más en política y demás, pero de alguna u otra manera creo que deben existir otras fuentes, ¿sí?, independientemente de los impuestos o de lo que nosotros podamos aportar por medio de nuestros impuestos para solventar las necesidades de este tipo de centros de readaptaciones sociales a nivel estatal o a nivel federal. ¿Estamos de acuerdo? Creo que aquí el Estado debe implementar otras acciones como para que la sociedad, ¿sí?, en este caso las personas que pagan impuestos, pues de alguna u otra manera no corran con esa carga también. ¿Estamos de acuerdo? Que es mínima, sí es mínima, pero al final de cuentas es una carga, ¿ok? Digo, no directamente damos nosotros, claro, y hay que ser sinceros, no damos nosotros un impuesto directo a ayudar o a tratar de ¿cómo decirlo? No damos ese impuesto directo a los cerezos, no a los centros de readaptación social, no, sino el impuesto que damos al gobierno, que el gobierno nos quita o lo tenemos que dar en automático, cierta parte, porcentaje de ese impuesto va a este tipo de situaciones. Creo que ahí sí no, el Estado debe ver otro tipo de políticas en donde de alguna u otra manera los afectados no seamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo muy claro
lo que está haciendo ahorita el actual gobierno federal, de prácticamente todos los bienes incautados que tuvieron que ver en delitos los está llevando a remate. Yo creo que todo ese dinero, independientemente que sí es en beneficio de la sociedad, pues yo creo que nos quitaría una carga si en determinado momento cierto porcentaje también se va a la manutención o al soporte de este tipo de centros de rehabilitación social, ¿no? Y no afecta directamente a la sociedad. Sí, bueno, pues muchas gracias, eso sería todo de mi parte. No, Y pues le vuelvo a reiterar que estamos muy agradecidos por tomarse la oportunidad de respondernos. Al contrario, muchas gracias y me gusta mucho el hecho de saber que ustedes como alumnos de la institución realicen este tipo de actividades y que lo den a conocer y que de alguna u otra manera ustedes se den cuenta con este tipo de actividades que podemos fomentar, ¿sí? Podemos fomentar el hecho de no llegar a este punto de cometer delitos, de realizar acciones de carácter doloso y conlleven a un delito como tal. ¿Estamos de acuerdo? Repito, yo agradezco la invitación y repito, me gusta mucho, me agrada el hecho de que realicen este tipo de actividades. Sí, muchas gracias. Pues así que es por material de... Hasta aquí mi reporte, Ali. Volvemos contigo.